Título de la prédica para hoy: hay un solo Dios y no hay otro fuera de él. Y vamos a estar en apoyo bíblico en la versión Dios habla hoy, en el capítulo 12 del Evangelio de Marcos. Y vamos a continuar. Este título lo dijo Jesús, ¿no? No hay sino un solo Dios y no hay otro, ningún otro fuera de él, solamente Dios. Entonces dice allí el versículo 28. Al ver que Jesús les había contestado bien, acuérdese que ¿quiénes estaban? Estaban los fariseos, que eran la mayoría del consejo de Sanedrín, pero los que no tenían mucha plata ahí. Estaban los saduceos, que son los principales de ese grupo de sacerdotes, poquitos pero con plata, y que no creían en la resurrección, y el Señor les explicaba ayer eso, en lo que vimos. Y estaba el pueblo, la mayoría de la gente escuchando ese debate. Evidentemente estaba Jesús y sus discípulos. Entonces Jesús les había contestado eso al grupo de los saduceos, que la resurrección sí existe y que Dios es un Dios de vivos, no es un Dios de muertos. Y hablaba de Abraham, de Isaac y de Jacob, y decía: es que yo no estoy hablando en pasado, estoy hablando en presente. Ustedes no pueden decir que hay un Dios de muertos, sino un Dios de vivos. Y les explicaba eso. Entonces este grupo de los fariseos, que eran la mayoría, aunque pertenecían al mismo consejo, al concilio del Sanedrín, pues la mayoría de estos se alegraron. Entonces dice ahí, al ver que Jesús les había contestado bien, al ver que había contestado, ¿quién era? Los fariseos. Dijeron: bien hecho, no se dejó de corchar de los saduceos, les contestó bien. Entonces dice uno de los maestros de la ley, o sea que los maestros de la ley, que también se le llama los escribas, a los maestros de la ley, eran aquellos que interpretaban la Biblia. Se supone que eran los que hacían la hermenéutica de la Biblia, la interpretación correcta de las escrituras. Entonces dijo uno de los maestros dijo que los había oído discutir, o sea, este era uno de los fariseos, seguramente. Se acercó a él. Primero le dijo que has contestado bien, o sea, el fariseo le dijo a Jesús: bien, chino, contestó bien lo de la resurrección de los muertos, tal cual las escrituras. Cayó a esos saduceos. Venga, contestó bien. Te felicito, mi chino. Ahora yo le voy a hacer una pregunta, porque se supone que estos son los intérpretes de la ley. ¿Quién? Los maestros, los escribas. Entonces llega y se le acerca después de haberle dicho que bien, chino, que había contestado bien, le dice este. Entonces se le acercó a Jesús y le preguntó, este maestro de la ley, el escriba. O sea, tenemos claro que primero le echó un vainazo a los saduceos, ¿no? Ya has contestado bien, los dejó callar. Eso no era para felicitar solo a Jesús, era para echarle un vainazo a los otros. Eso es, en la religión y la política es así, es hipócrita, y entre ellos mismos se tiran a matar. Entonces, mire, llega ahora, coge a Jesús, a ver si ahora se pone a medirle a Jesús el aceite. Entonces él dice: a ver, Jesús, cuénteme, ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? A ver si usted conoce la ley de Moisés. La ley de Moisés. A ver, cuénteme, ¿usted cuál considera o no considera cuál es el primero de todos los mandamientos según la ley? Entonces Jesús le contestó, mire tan lindo Jesús. Él le contestó, dice: el primer mandamiento es: oye Israel, porque eso lo dijo Moisés, se lo dijo al pueblo de Israel, eso está en Deuteronomio 6. Allá versículos 4, del 6 en adelante dice, en Deuteronomio se le dice: oye Israel, le habla al pueblo, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Entonces, allá le recordaba la ley en Deuteronomio, le dice: bueno, ya que usted es escriba de la ley, y aquí están también los escribas, los maestros de la ley, a ver, saquen sus Biblias allá en Deuteronomio. ¿Y qué dice? Deuteronomio 6 dice: el Señor nuestro Dios es el único Señor. Primero empieza a aclarar, Dios dice, vamos a llegar al primer mandamiento. Y dice la palabra, dice la ley de Moisés, que Dios, nuestro Señor Dios, o sea, Jehová, es el único Señor, no hay más señores. Él es el único Señor. Y enseguida le suelta el mandamiento. Y dice, teniendo en cuenta que Él es el único Señor, el único, ahora sí,
Ama al Señor. ¿A quién? Al único Señor tu Dios con todo tu corazón, y empieza a darles en orden. Le dice, primero ámelo con todo su corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Es el primer mandamiento, porque eso fue lo que le preguntó este. El escriba le dijo, ¿cuál es el primero? El primero de todos los mandamientos. Y Jesús le dijo, este es el primero. El único Señor, ámelo a usted al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Es el primer mandamiento. Pero Jesús no se quedó ahí, dijo, pero, él siguió hablando y dijo, pero, también hay un segundo. O sea, Jesús tan lindo dijo, mire, yo me sé la lección, mire que yo aprendí bien. Le voy a decir el primero, pero de paso le voy a decir el segundo. Y le dice, pero hay un segundo mandamiento. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ningún mandamiento es más importante que estos. O sea, le está diciendo, los dos van pegaditos. El primero es el Señor Dios, tu único Dios. Pero no menos importante es el segundo, porque es que el segundo, ama a tu prójimo como a ti mismo, es consecuencia del primero. ¿Cómo yo reflejo que amo a Dios? Pues amando a mi prójimo. Entonces le dice, esa es la forma. Entonces le dice, mire, ama al Señor tu Dios con toda su... Y a él le contestó, y aquí viene el tema. Aquí viene el tema importante, porque no era solamente que le contestara, está hablando del amor y está diciendo, mire, lo más importante es el amor. Y vuelve y juega. En el closet, que todos los días tenemos que vestirnos ¿de qué? De amor. ¿De cómo? De amor. Es la prenda que no podemos dejar de salir sin la prenda del amor. Y primero el amor es a Dios, papito Dios, y después al prójimo, así como yo me amo a mí mismo. Pero mire, él empieza a amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, y le está hablando con el espíritu. Pues el corazón significa el espíritu, la conciencia. Ámelo con toda su conciencia, con todo su espíritu. Ame al Señor Dios. Es único, es el único Señor, no hay más. Este les estaba dando la pauta para la conclusión del título, de que solo hay un Dios y no hay otro fuera de él. Y empezó diciéndole, es el único, y además es el único Señor, para llegar al final a la conclusión del título. Pero llega y le dice, ámalo con toda tu alma. Y el alma la componen el intelecto, las emociones y la voluntad. Eso compone el alma. El intelecto es la mente, el entendimiento, el razonamiento, la lógica. Todos son sinónimos. Dijo, ámelo con toda su mente, con todo su intelecto. Y le repitió enseguida, con toda tu alma, con toda tu mente. Y vuelve y le repite. Dentro del alma le repite la mente. Le dice, mire, aquí hay un problema con el ser humano. Es que no entiende que lo que para poder amar a Dios no se ama con una cuestión emocional, no es un sentimiento como la mayoría de gente cree, que es algo emocional. Ay, tan lindo, es que me siento bien, me produce placer, me hace falta, lo extraño, ese tipo de amores, o el que hay entre parejas, no, dice, este no es un amor sentimental, es mucho más que eso. Uno ama es con la cabeza, no con las emociones. Y eso es lo que les estaba tratando de enseñar desde aquí para atrás. Todos los días que hemos estado viendo de Marcos, él trata de decirles, mire, uno ama a Dios no es según cómo se sienta, sino con la cabeza, con la mente. Y hay que cambiar la manera de pensar. Por eso dice, primero ámelo con toda su mente. Es lo primero, no emocionalmente. Y la forma de poder amar a Dios, como dice él, porque él le dijo, ¿cuál es el primer mandamiento? Jesús le está citando a Deuteronomio. Y le está diciendo desde allá, desde hace más de 700 años que estaba la ley de Moisés, decía eso. Cuando Moisés escribió esto, la ley,
A los tiempos de Jesús habían pasado más de 17 siglos, más de 1700 años, y les está recordando algo que estaba escrito hacía más de 17 siglos. Dice, ámelo con toda su mente, porque es que ustedes están hoy en día y no lo aman con toda su mente. La única forma de la mente es conociendo a Jesús. O sea, usted puede hablar en su mente y en su lógica es conociendo de la palabra, de Dios, de Jesús, del Espíritu Santo, de Dios. Y dijo, usted que se supone que es escriba, y que es intérprete de la ley, o sea, que es un duro en Biblia y teología. Aquí lo que hay que cambiar es la manera de pensar. Y mire, tenemos discusiones por la resurrección, tenemos discusiones por con qué autoridad estoy yo aquí, tenemos discusiones que con qué autoridad yo hago lo que hago, que con qué autoridad hago los milagros, con qué autoridad haga las resurrecciones, sano a los enfermos, con qué autoridad yo vengo y tumbo las mesas del templo, con qué autoridad hablo así. Y es simple y llanamente porque no me conocen y no me conocen porque no han cambiado su manera de pensar. Y la forma es conociendo bien la palabra. Y entonces ahí nos está hablando a nosotros. Porque muchos dicen, le pregunto a uno, muchos que dicen, ¿y usted cree en Dios y todo eso? Sí, claro, yo creo en Dios. Bueno, ¿y qué dice su palabra? ¿Qué conoce de él? Y ni siquiera este mandamiento lo tiene claro. ¿Qué dice el primer mandamiento de Dios? Ah, no sé. ¿Será que haga buenas obras, que sea buen hijo, que sea buen esposo? No sé qué dirá. No, el primer mandamiento es este, pero es que dice que lo primero que hay que cambiar es la manera de pensar, con toda tu mente. Y la forma de cambiar mi mente es conociéndolo él, y la única forma de conociéndolo es a través de la Biblia, de la palabra. No hay otra forma de conocer a Dios. Entonces les estaba recalcando, miren, usted que es maestro de la ley y escriba, es esto lo que usted tiene que tener claro, cambiar su manera de pensar, su interior. El problema no es una cuestión emocional, no es una cuestión de sentimientos, ay, no sé qué, porque el que llega a conocer a Dios y entender su cerebro y cambiar su manera de pensar, no llora ni le da tanta emoción porque dice, no, yo la tengo clara. Yo sé lo que dice la palabra de la resurrección de los muertos. Yo sé lo que dice de la vida eterna, porque me cambió mi manera de pensar. Y no es que uno se vuelva cínico, ni insensible, no, es que uno le cambió eso con toda tu mente. O sea, uno le está haciendo caso al primer mandamiento. Ame al Señor tuyo con toda su mente. Entonces uno deja de volverse emotivo y pensar con las emociones y con los sentimientos. No, uno piensa es con la mente, con una cabeza transformada. Y eso es lo que le está diciendo ahí. Ama al Señor con toda tu alma, con toda tu mente y con todo su cuerpo, con todas sus fuerzas. Entonces ponga las fuerzas en eso. Ordénele a su cuerpo decirle, venga, hay que meterse en la palabra de Dios, hay que hacerle eso. Porque cuando usted entiende a Dios, Dios le va a decir, mire, y si a mí quien no has visto y me amas, a quien no ves, porque a mí no me ves, dice Papito Dios, allá en primera carta de Juan. Dice, a mí que no me has visto y dices tú que me amas. ¿Por qué no amas a tu hermano, a quien sí ves todos los días? Y su hermano no es el hermano de sangre, es el hermano, el prójimo. Dice, ¿por qué a él sí no lo ama? Porque si no amas a tu hermano, a quien sí lo ve todos los días, pues mucho menos me va a amar a mí, a quien no me ve, dice él. Entonces, el segundo es consecuencia de que uno entienda y conozca a Dios. ¿Qué quiere Dios? ¿Cómo le demuestro yo a Dios que lo amo a él? Pues amando al prójimo, perdonándolo. Así me haya hecho lo que me haya hecho, no maldiciéndolo. Si me hace mal, yo le pago con bien, no buscando venganza ni rencor, perdonándolos. Entonces él le dice, esa es consecuencia del primero. Entonces le dijo ahí eso. Los dos y le dice, ninguno de estos dos mandamientos es más importante que estos dos. Estos dos son los más importantes. Eso es lo que le acaba de decir Jesús ahí al final. Ningún mandamiento es más importante que estos dos, el amor. El amor a Dios, pero es que el amor a Dios se expresa cambiando tu manera de pensar. Eso es lo que dice ahí. Ahí no dice,
El mandamiento, el 30, el versículo 30 no dice, ama al Señor tu Dios con todas tus buenas obras, haciéndole bien a toda la gente, siendo un buen hijo, ayudando a las viudas, a los enfermos y al que pueda. Eso no dice. Dices, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y toda tu mente, cambiando tu manera de pensar. Esa es la forma en que yo amo al Señor mi Dios. El otro es consecuencia de eso. Amar al prójimo es consecuencia de entender mi manera de pensar y de cambiarlo. Y esto era lo que ellos no entendían. Y esto era lo que trataba de enseñarles. Decirles, yo no vine por la parte externa. Yo vine por la interna, por cambiarle la manera de pensar. Y cuando usted cambia la manera de pensar de una manera adecuada, de una forma adecuada, se refleja, se traduce en buenas obras hacia afuera. ¿Qué es lo que hacía Jesús? Jesús se la pasaba haciendo buenas obras, pero es porque él amaba al Padre. ¿Por qué Jesús hacía buenas obras y tantos milagros y se compadecía tanto de la gente? O sea, ¿por qué aplicaba amar al prójimo? Pues porque lo había entendido perfectamente a su papá. Entendía la manera de hacer las cosas de su papá. Él tenía su forma de pensar como la del papá. Papito Dios. Y eso es lo que él quiere contigo y conmigo. Y estos no lo entendían. Entonces ahora le preguntó, ¿quién? El escriba. Veamos qué sucede a continuación. Entonces la clave, ¿en dónde está? ¿En mis emociones, en mis sentimientos o en mi cabeza? En mi cabeza, ¿sí o no? Ahí dice, el tema clave está en la cabeza, en cambiar la forma de pensar. Ahí está el tema clave. Y la forma de hacerlo es conociendo la Biblia. Esto no es una cuestión emocional, es conociendo la Biblia. Entonces el maestro de la ley le dijo, ese mismo maestro, ese escriba le dijo, fuera de eso lo calificó, póngale atención. No entendió bien el concepto ni los que estaban ahí, pero póngale atención. Entonces ese maestro le dijo a Jesús, eso es como mi mamá a veces le dice a mi esposa, sacó 5, ha aprendido bien. Cuando ella habla igualito que ella y piensa igual que mi mamá, y entonces le dice, bien, sacó 5. Mire, el maestro de la ley le dijo, muy bien, maestro. Le dijo a Jesús, muy bien, Chino, muy bien, Jesús. Es verdad lo que dices, hágame el favor. El maestro, el escriba diciéndole a Jesús, es verdad lo que dices, sacaste 5, Jesús, bien, Chino, está aprendiendo divinamente. Es verdad lo que dice, hay un solo Dios. Entonces, ahora repite el maestro de la ley, es verdad lo que dice, Chino, bien, hay un solo Dios y no hay otro fuera de él. Este está ratificando, es verdad. Eso que dice el cierto Deuteronomio, eso dice bien la ley, bien, Chino, muy bien. Hay un solo Dios y no hay otro fuera de él, es el único. Y amar a Dios con todo el corazón, bien, Jesús lo respondió bien. Con todo el entendimiento, mire cómo él lo está diciendo, con todo el entendimiento, y fuera de eso le pone más porque el Señor Jesús le ha dicho con toda tu alma, con toda tu mente, y sí le dice con todo el entendimiento, o sea, hay que entenderlo perfectamente. Dice uno miércoles, pero lo tiene ahí. Y con todas las fuerzas. Y amar al prójimo como a uno mismo. Inclusive ese del prójimo estaba en Levítico 19:18, allá en la ley de Moisés. Dice, muy bien. Vale más eso, amar a Dios con todo el entendimiento, con todas las fuerzas y amar al prójimo como a uno mismo. Dice el escriba, el maestro de la ley, ahí el fariseo, dice, vale más que todos los holocaustos que se le hacen a Dios en el tabernáculo o en el templo, y que todos los sacrificios que hacen de los becerros, de los corderos, todo eso vale más que todos los holocaustos y que todos los sacrificios que se queman en el altar. O sea que la tenía clara porque no era el sacrificio de los animales en sí mismo, era el amor a Dios y el amor al prójimo. Y el escriba lo tenía claro, pero escucha aquí porque aquí está la clave de la prédica de hoy. Al ver Jesús que el maestro de la ley, que escriba, había contestado con buen sentido, ahora Jesús es el que califica al maestro de la ley. Yo, bien, Chino, usted lo tiene claro, maestro de la ley. Le dice, al ver Jesús que el maestro de la ley había contestado con buen sentido, porque le agregó que ni los holocaustos ni los sacrificios están por encima de esos 2 mandamientos.
esos que hacían de los animales y todo eso allá en el altar. Entonces Jesús le dijo, no estás lejos de ir al reino de Dios. Escuche, no estás lejos de ir al reino de Dios. Y ahí está la clave de la prédica, en esa frase. No estás lejos de ir al reino de Dios. Eso que dice ahí, no estás lejos del reino de Dios, es lo que llama salvación. O sea, no estás lejos de la salvación, la tiene clara. Le falta poquito para llegar a la salvación, pero no es por esto, no es ni siquiera por entenderlo, ni por saberse de memoria la Biblia, ni por hacer buenas obras porque ama al prójimo, eso, porque ni siquiera esa ley la han cumplido. O sea, más adelante vamos a ver en los días mañana y el viernes y el sábado, vamos a ver que mismos escribas no seguían esto, que lo sabían de memoria, pero no lo ejecutaban, ni la tenían clara, ni que la ley en sí misma salva. O sea, se la saben, se saben los mandamientos, como este escriba, pero no salva. Entonces Jesús le está diciendo, muy bien, chino, sabe la Biblia, conoce la Biblia, pero eso no está lejos, está cerquita, se está aproximando, pero no se está salvando. Y esto nos habla mucho. Esa frase nos habla mucho, y más en los tiempos que estamos pasando en estos días, de que se muere gente y todo. El hecho de conocerle, de asistir, de hacer buenas obras, de conocerla, no significa que uno esté salvo. Dice ahí, no estás lejos del reino de Dios. O sea, estaba cerquita, pero no estaba en el reino. Estar en el reino es salvarse. Eso es como cuando uno dice, casi mete gol. Uy, ¿qué pasó? Pegó en el palo. Pegó en los dos travesaños, pero no entró la bola. Está cerquita de meter el gol, pero no lo ha metido. Así. No estás lejos del reino. No le dijo, ya estás en el reino. Le dijo, no estás lejos. Le faltaba con qué confiar en Jesús. Porque tenía la palabra, tenía los mandatos, tenía la ley, pero es que la ley no salva. La ley por sí sola no salva, los mandatos no salvan. Lo que salva es el Señor Jesús. Le dijo, no estás lejos. Como quien dice, le falta que confíe en mí, que yo soy el único camino, la única verdad y la vida. Le falta solo pedazo. Se aproxima, pero le falta eso. Entonces, dice que la gente y todos, fariseos, herodianos, seduceos, los discípulos, inclusive los 12 discípulos, y ya nadie se atrevía a hacerle más preguntas. Decía, cada vez que le preguntamos algo, trácate, salimos corchados. Cada vez que tenemos, hasta a ver usted que tanto sabe, a ver, ¿cuál es el primer mandamiento? El segundo, y le digo, muy bien, chino, contestó. Le dije, no, espere tantito, le voy a decir cómo es el asunto. Usted es el que no está lejos del reino, venga. Y nadie se atrevía, lo miraban con asombro y decían, uy, impresionante el Señor. Pero yo creo que se quedaban con la pregunta, ¿no? ¿Cómo así que no estás lejos? ¿Por qué le dijo eso de lejos? No está lejos del reino de Dios. O sea que estaba cerquita, pero no estaba en el reino. Estaba cerquita. Hay mucha gente que se aproxima, pero no está. Entonces pregunta, ¿y entonces para qué servía la ley? ¿Para qué servían estos saberes? Había 613 mandatos en la ley, civiles, administrativos, eclesiásticos, entre todos, y entre esos estaba esto. Estaba en Deuteronomio 6 y estaba ya en Levítico 19, estaban estos dos mandamientos. Y si estaban hacía 17 siglos, cuando él les dice, entonces, ¿para qué está la ley? ¿Para qué están estos mandatos? Ahora se supone que dice uno, ¿será que los cumple? ¿Tú que me estás escuchando allá lo cumples? ¿Amas a Dios con toda tu mente? ¿Has cambiado, renovado toda tu manera de pensar de él? ¿Con todo tu entendimiento, con todo tu razonamiento? Sí, lo has hecho. Con todo tu cuerpo has puesto en sacrificio vivo tu cuerpo, o sea, lo dominas, no lo dejas llevarse por los deleites y los placeres.
Y dice, y entonces, es eso porque no puede ser el Dios alcohol, el Dios vicio, el Dios paseos, el Dios plata, el Dios fama, el Dios poder, el Dios material. No es eso. Hay un solo Dios. Entonces dice uno miércoles, cumplir la ley, no es que la ley no salva. O sea, estos hacían parte de la ley, pero la ley por sí misma no salva. El que salva es Jesús. No hacer eso, no es hacer estas cosas. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Y vamos, no nos vamos a quedar con esa duda. Hasta aquí es la prédica, pero no nos vamos a quedar con la duda. Dice Romanos 3:20. Mire, Romanos capítulo 3, versículo 20 dice, el versículo 20 dice, porque nadie podrá decir que ha cumplido la ley. Nadie, nadie. Ni usted ni yo podemos decir eso tampoco que vimos hace un ratito. Uy, sí, yo le he cumplido esos 2 mandamientos a diestra y siniestra. Mire, nadie podrá cumplir la ley. Nadie podrá decir que ha cumplido la ley todo, 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 y que Dios debe reconocerlo como justo, es decir, salvarlo, y que Dios debe entonces salvarlo porque ha cumplido la ley. Nadie la ha cumplido. Entonces Dios no va a reconocerlo como justo por cumplir la ley, porque sabe que nadie la cumple. Ya que la ley, y aquí lo explica la misma palabra, ya que la ley solamente sirve para hacernos saber que somos pecadores. Entonces, esto que acabamos de ver de la ley, estos 2 versículos, solo sirve para que tú que me estás oyendo allá, como dice la palabra, diga uno, ay Dios, perdóname, porque yo no te amo con toda mi mente. Yo no te amo con todas mis fuerzas. Yo no te amo con todo mi entendimiento. Esa es la verdad. Yo no te amo de esa manera. Hay veces pongo en primer lugar otras cosas, mi vida, mis situaciones, mis congojos por encima tuyo. Eso es cierto. Y ahí él mismo lo dice, porque la ley solamente sirve para hacernos saber eso que acabamos de ver, por ejemplo, como un ejemplo. Que somos pecados, dice uno, sí, la embarramos. Para eso sirve la ley. Es decir, uno sí, la verdad no, no, es cierto, no, no la cumplo, ni amar al prójimo, nada, eso tampoco le hago. Debe estar ahí. Y entonces, pastor, pues sirve para darnos cuenta del pecado. Ahora, Gálatas 3:24 dice ahí, el versículo 24 de Gálatas 3 dice, la ley esa que acabamos parte de ver de esa ley, era para nosotros como un esclavo que vigila a los niños. Entonces está ahí cuidándolos. Como, vean, como un esclavo que vigila a los niños, o para ponerlo más actualizado, eso es como una maestra o un maestro, una maestra de prekinder. Están ahí en transición. ¿Qué hacen ellos? Cuidando a los niños, que no la embarren, que vengan, que no se agarren, que no peleen. Para eso servía la ley. Ahí dice, la ley era para nosotros como el esclavo, como esa maestra de kinder que vigila a los niños. Y los vigilaba a los niños que hasta que viniera Cristo. O sea, en este caso, hasta que vinieran los papitos. Aquí es hasta que viniera Cristo. Pues que Cristo lo tenían ahí enfrente ellos. Y él ya vino hace casi 2000 años. Y dio su vida en una cruz y resucitó y se sentó a la diestra. Hasta que viniera Cristo. Para que, una vez viniera Cristo, para que por la fe, ¿en quién? En Cristo, en él, la confianza en Cristo, obtuviéramos ahí sí la salvación, que es la misma justicia. Es decir, pudiéramos ser llamados hijos de Dios a los que creemos en Jesucristo. O sea que aquí dice claro, la misma Biblia deja claro que la ley del lado izquierdo solo sirve para darnos cuenta del pecado. Y del lado derecho dice que la ley nos servía simplemente para vigilarnos, para no dejarnos salir de los límites, pero no para salvar, porque el único por el cual obtenemos la salvación, la justicia, es mediante Cristo. Ahí dice claro, hasta que viniera Cristo y él ya vino. Y esto responde todo. No es por la ley decía buenas obras, ayuda a tu prójimo, dele, ámelo, todo eso, pero no es por buenas obras, ni por ser buena gente, ni por ser buen hijo, es por creer en Jesús. Ahí dice, hasta que viniera Cristo, para que por la creencia en Cristo, por la fe, obtuviéramos la justicia, obtuviéramos la salvación. Solo se obtiene a través de ¿qué? De Cristo. Y esto nos aclara todo la palabra. Y ahí vamos en Marcos. Ahí estamos.
en Marcos. Y yo creo que eso responde muchas cosas, ¿cierto? ¿Cierto que sí? Y por los momentos que estamos atravesando. Por eso les digo, preocúpese por su papá, por su mamá, por sus hermanos, por sus sobrinos, por sus hijos, por las personas que usted ama. Porque si no pasa como dice la Biblia, se van a ir para el infierno. Va a haber una vida eterna en el infierno. O al revés, uno la tiene clara y se los lleva para el cielo. ¿Cómo? Como dice la misma palabra. Por eso Jesús le dijo, no está lejos del reino de Dios. Claro, el reino de Dios era él y lo tenía enfrente. Le dice, me tiene aquí cerquita, me tiene enfrente suyo. Le estaba diciendo al escriba, falta que crea en mí y confíe en mí. Y verás que tienen la salvación. Ese era el pedazo que les costaba a ellos. Y les costó porque lo mandaron fue a crucificar. Ahora ya entiende usted esa frase, no están lejos del reino de Dios. Estos no estaban lejos, pero no estaban en el reino. Porque el reino de Dios, la salvación solo se obtiene mediante la fe. Y la fe es creer en quién, en Jesús. No hay otra forma. Y aquí lo dice. Porque hay un solo Dios y no hay otro fuera de él. No le ponga más dioses, ni otro en el que podamos ser salvos. Solo hay un nombre dado a los hombres debajo de los cielos en que podemos ser salvos. Jesucristo. Eso dice Hechos 4:12. Solo hay un nombre y el Hijo de Dios en que podemos ser salvos. Jesús, nada más. Eso dice la Biblia. Y por eso dice, ama a Dios con todo tu entendimiento. Conócelo. Esto es cuestión de conocerlo a él, no de cuestiones emocionales y sentimentales. Es cuestión de cambiar nuestra forma de pensar. Y allá debemos llevar a las personas para estar tranquilos. Por eso nosotros siempre estaremos agradecidos con su palabra porque lo explica fácil. Y nosotros los que creemos que hay un solo Dios y no hay otro fuera de él, él es el único. Lo reconocemos a él como el único Dios, Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. 3 personas en un solo Dios. Lo reconocemos y creemos en él.